Vivíamos sin internet, sin celulares y sin la comodidad de un clic. Pero eso no nos detenía. Las cosas tardaban más, eran más complicadas y a veces hasta un poco absurdas. Pero de alguna forma, funcionaban. En este video, vas a ver 20 cosas que en su momento eran parte del día a día y que hoy simplemente no tienen sentido. Algunas te harán reír, otras te harán preguntarte cómo sobrevivimos sin tanta tecnología. Y unas cuantas quizás hasta te den ganas de que vuelvan. ¿Listo para el viaje? Entonces comencemos. En los años 80, ver televisión era un evento familiar. No existía el streaming ni la opción de ver después. Así que si querías disfrutar de tu serie favorita, tenías que estar puntual frente al televisor. Programas como El Chavo del Ocho, He-Man, los Thundercats o Sábados Gigantes reunían a familias enteras porque no había otra forma de verlos. Las repeticiones eran escasas y si te lo perdías, no había otra oportunidad hasta que lo pasaran nuevamente meses después. Era una experiencia de espera, emoción y compromiso con el horario. Además, la oferta de contenido era limitada, lo que hacía que todos hablaran de los mismos programas. En la escuela, los lunes eran días de debate sobre el episodio del fin de semana, porque todos lo habían visto. Antes de que los niños se obsesionaran con los fidget spinners y los pop-it, los juguetes antiestrés de los 80 eran más sencillos, pero igual de adictivos. El rey de todos era el cubo de Rubik, ese rompecabezas multicolor que desafiaba la paciencia de cualquiera. Resolverlo sin trucos era un logro que pocos conseguían, y muchos optaban por despegar los stickers para fingir que lo habían resuelto. Otro clásico era el yo-yo, que convertía a cualquier niño en malabarista aficionado. Aprender trucos como el perrito o el columpio requería práctica y dedicación. También estaban las semillas de helicóptero, esas pequeñas semillas aladas que caían en espiral y servían para interminables competencias de vuelo. Escuchar música en los 80 era toda una experiencia, nada que ver con la inmediatez de las plataformas digitales. Si querías escuchar tu canción favorita, debías esperar a que la pasaran en la radio, listo con tu cassette virgen para grabarla. El problema era que muchas veces el locutor hablaba justo antes de que terminara la canción, arruinando la grabación. Para los que querían su música siempre a mano, el Walkman era un símbolo de libertad. Te permitía llevar tus cassettes a cualquier parte, pero dependías de pilas que se agotaban en el peor momento. Además, rebobinar una canción exacta era un reto. Había que calcular bien para no pasarse o quedarse corto. Los 80 fueron una explosión de colores en la ropa, y no había miedo de mezclar estampados imposibles. Los pantalones en neón, las chaquetas con hombreras gigantes y las zapatillas con luces eran parte del día a día. Los niños de la época crecieron viendo a personajes como Punky Brewster o Rainbow Bright, que parecían haber sido vestidos con los ojos cerrados, pero que marcaron tendencia. Uno de los sellos de la moda ochentera era la personalización. Las chamarras de mezclilla decoradas con pines y parches eran esenciales para mostrar personalidad. Incluso las mochilas y estuches escolares venían en diseños llamativos. ¿Tú o alguien de tu familia aún conserva alguna de estas prendas icónicas de los 80? ¿Cuál de estas modas crees que debería regresar y cuál es mejor dejar en el pasado? Cuéntamelo en los comentarios. Antes de los celulares, comunicarse fuera de casa era un desafío. Los buscapersonas o pagers eran la solución. Un pequeño dispositivo que recibía mensajes cortos y te avisaba con un pitido cuando alguien quería que lo llamaras. Eran populares entre médicos y empresarios, pero también entre adolescentes con padres sobreprotectores. Para responder un mensaje, había que correr hasta el teléfono público más cercano o usar el de algún amigo. No existía la posibilidad de responder instantáneamente ni de ignorar mensajes sin consecuencias. Cambiar de canal en los 80 era un acto físico. Había que levantarse, caminar hasta el televisor y girar la perilla manualmente para cambiar de canal. Como la cantidad de canales era limitada, generalmente la familia debía ponerse de acuerdo en qué ver. Algunos hogares tenían trucos como usar un palo de escoba para cambiar de canal sin moverse del sillón. Además, las televisiones de esa época eran enormes y pesadas, tanto que moverlas era casi imposible. Antes del cable y el internet, la calidad de la señal de TV dependía de unas antenas metálicas llamadas antenas de conejo. Para mejorar la recepción, muchas veces había que ajustar su posición con precisión quirúrgica, moviéndolas milímetro a milímetro hasta que la imagen fuera medianamente clara. En casos extremos,
Algunas personas usaban papel aluminio para mejorar la señal. Lo peor era cuando alguien pasaba cerca de la antena, y mágicamente la señal mejoraba, obligándolo a quedarse parado en una posición ridícula mientras los demás disfrutaban del programa. Los niños de los 80 tenían una forma sencilla, pero genial de hacer que sus bicicletas sonaran como motocicletas. Metían una carta de naipes en los radios de las ruedas. A medida que la rueda giraba, la carta golpeaba los radios y producía un sonido similar al de un motor. Muchos experimentaban con diferentes cartas para conseguir sonidos distintos, y algunos usaban pinzas de ropa para sujetarlas mejor. Era una forma de personalizar la bicicleta y competir con amigos para ver quién lograba el sonido más realista. En los 80, trabajar con computadoras era un desafío y cometer un error podía ser catastrófico. Si borrabas un archivo por accidente, no había papelera de reciclaje ni botón de deshacer. Una vez que presionabas la tecla equivocada, el documento desaparecía para siempre. Tampoco existían las copias automáticas ni la nube, así que perder un trabajo significaba empezar desde cero. Era una prueba de paciencia y memoria, especialmente para estudiantes y oficinistas que dependían de estos primeros sistemas digitales. Los disquetes tampoco ayudaban mucho. Si el disquete donde guardabas tu archivo fallaba, no había forma de recuperarlo. A veces, simplemente al sacarlo o al guardarlo mal, se dañaba y todo el contenido se volvía ilegible. Antes de las consolas en casa, los niños de los 80 pasaban horas en los salones de arcade, templos sagrados del entretenimiento donde cada partida costaba una ficha. Juegos como Pac-Man, Street Fighter o Donkey Kong reunían a grupos de amigos que competían por el récord más alto. Las monedas eran el pase de entrada, y gastarlas estratégicamente era todo un arte, porque cuando se te acababan, el juego terminaba. El ambiente de los arcades era único. Luces de neón, sonidos de 8 bits y una competencia feroz entre jugadores. La emoción de ver tu nombre en la lista de los mejores puntuajes era incomparable. En los 80, si estabas viendo tu programa favorito, no había forma de evitar los comerciales. No existía la opción de saltar anuncio, así que cada tanda publicitaria se tenía que ver completa. Esto hizo que los anuncios de la época fueran memorables, con jingles pegajosos y frases que aún hoy algunos recuerdan. Los comerciales también eran la única forma de enterarse de nuevos juguetes, películas o productos. Las pausas comerciales eran aprovechadas para correr a la cocina, pero había que ser rápido. Si te tardabas demasiado, te arriesgabas a perderte parte del programa. Los karaokes de los 80 eran enormes máquinas con pantallas rudimentarias donde las letras de las canciones flotaban sobre imágenes aleatorias, generalmente paisajes o videos genéricos sin relación con la canción. No había sincronización perfecta como en los karaokes modernos, así que a veces la letra aparecía demasiado rápido o demasiado lento, haciendo que los cantantes aficionados se perdieran en la melodía. A pesar de las fallas, los karaokes eran una atracción estrella en fiestas y reuniones familiares. Las opciones de canciones eran limitadas y muchas veces había que conformarse con versiones extrañas o instrumentales de baja calidad. Antes de los videojuegos en línea, las batallas épicas se libraban con globos llenos de agua en las calles del barrio. No había mejor plan en un día caluroso que llenar cubetas con globos y salir con los amigos a empaparse. La estrategia era clave: encontrar la mejor cobertura, hacer emboscadas y evitar quedar completamente mojado en el primer ataque. No existían pistolas de agua sofisticadas ni chalecos especiales. Solo creatividad y la regla de que el juego terminaba cuando todos estaban empapados. Con el tiempo, estas actividades fueron desapareciendo debido a la falta de espacios abiertos y al miedo de que los niños jugaran sin supervisión. Las máscaras de Halloween en los 80 eran lo más lejos posible de la comodidad. Estaban hechas de plástico rígido con una delgada banda elástica que se rompía a la primera estirada. Además, respirar con ellas era un desafío, ya que solo tenían un par de pequeños agujeros para la nariz y la boca, lo que hacía que se acumulara calor y sudor en pocos minutos. A pesar de todo, eran un clásico. No importaba si la máscara se veía un poco aterradora o si el disfraz era simplemente un mono de plástico con el logo del personaje en el pecho. Lo importante era salir a pedir dulces con amigos. Si querías buscar el número de alguien o de un negocio, no podías buscarlo en internet. En cambio, tenías que revisar la guía telefónica, un libro enorme lleno de nombres y números en letra pequeña. Buscar un contacto era como encontrar una aguja en un pajar,
especialmente si la persona tenía un apellido común. Había incluso estrategias para recordar números importantes, como marcarlos en la parte de atrás del directorio o doblar las páginas donde estaban los contactos frecuentes. Las guías también servían para otros usos inesperados, como nivelar una mesa coja o servir de improvisado banquito para alcanzar algo alto. El teletexto era una especie de Internet primitivo integrado en algunos televisores, donde se podía acceder a noticias, resultados deportivos y hasta pronósticos del clima. Todo estaba presentado en pantallas con colores básicos y letras pixeladas, y la navegación era lenta y poco intuitiva, ya que había que introducir códigos numéricos para cambiar de sección. A pesar de sus limitaciones, el teletexto era una maravilla para la época. Era la única forma de obtener información instantánea sin tener que esperar al noticiero. Mucho antes de los smartphones y las consolas portátiles avanzadas, los juegos electrónicos de LCD eran el sueño de todo niño. Eran pequeños dispositivos con pantallas monocromáticas que mostraban gráficos fijos en distintas posiciones, lo que hacía que los movimientos fueran limitados y repetitivos. Aún así, juegos como Donkey Kong, Tetris o Mario Bros. En este formato eran lo más avanzado de la época. El problema era que si querías jugar otro título, no podías cambiar de cartucho ni descargar nada. Tenías que comprar otro dispositivo completamente nuevo. La mayoría solo tenía una o dos acciones posibles. Pero eso no impedía que los niños pasaran horas tratando de superar su propio récord. Tomar fotos en los 80 no era algo inmediato ni gratuito. Las cámaras usaban carretes de película que solo permitían un número limitado de fotos antes de que hubiera que reemplazarlos. No existía la opción de borrar una imagen y volver a tomarla. Así que cada disparo era un intento único, y había que esperar días para ver el resultado cuando se revelaba la película. Las fotos mal enfocadas, con ojos cerrados o caras cortadas, eran parte del riesgo. Además, el carrete podía dañarse con la luz si no se manipulaba con cuidado. En los 80, la seguridad en los autos era muy diferente a la de hoy. Aunque los cinturones de seguridad delanteros eran comunes, en los asientos traseros no siempre eran obligatorios. Muchas familias viajaban con los niños sueltos en el asiento trasero, acostados o incluso jugando sin ninguna protección. Algunos más atrevidos se subían en la parte de atrás de las camionetas sin nada que los asegurara. Además, las sillas para bebés eran más una sugerencia que una norma. Muchos niños viajaban en el regazo de sus padres o simplemente sentados en el asiento delantero sin ningún tipo de sujeción. Antes de las bolsas plásticas y las reutilizables, las compras del supermercado se entregaban en bolsas de papel marrón. Eran enormes, sin asas y prácticamente imposibles de cargar si llevabas muchas cosas. Además, si llovía o se rompía una esquina, podías despedirte de tus compras. A pesar de ser poco prácticas, estas bolsas tenían cierto encanto. Se usaban para proyectos escolares, para forrar libros o incluso para hacer disfraces caseros. Con la llegada de las bolsas de plástico, desaparecieron casi por completo. Pero con la reciente tendencia ecológica, algunas tiendas han vuelto a usarlas. Y así es como el tiempo nos ha cambiado por completo. Lo que antes era parte de nuestra rutina, hoy parece sacado de otra era. No había internet, pero había emoción en cada detalle. No había teléfonos inteligentes, pero nos las arreglábamos para estar siempre en contacto. No había autos llenos de tecnología, pero cada viaje era una aventura. Si pudieras traer de vuelta una de estas cosas, ¿cuál elegirías? Aunque hoy no sea la más práctica, cuéntame en los comentarios, me encantará leerte. Si te gustó este video, recuerda darle like, compartirlo y suscribirte al canal para más contenido nostálgico. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.